Bienvenidos a la plataforma latinoamericana de Bolilleras Live. Yo soy Mafer Mendoza y en esta ocasión nos encontramos en el Museo de Arte Popular, ubicado en la Ciudad de México. Y bueno, México es reconocido como uno de los principales países con una hermosa producción artística en el mundo textil. Y para mí es un gusto y un placer presentar en esta ocasión a Walter Balsterly Urrutia, director del Museo de Arte Popular. Bienvenido. Está también con nosotros la doctora Ana Paula Gámez. Ella es doctora en historia, historiadora y experta en rebozos. Bienvenida. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí. Gracias. Y bueno, yo voy a empezar con Walter para que nos explique un poquito de la historia del museo, los orígenes, cuándo abre sus puertas. Claro. Adelante. Primero que nada, el agradecimiento a la revista Bolilleras, de alguna forma a todos los participantes, pero sobre todo un poco agradecerle a España todo lo que ha aportado a América, a México en concreto. Y para hablar del Museo de Arte Popular, pues diría que fue un museo que llevamos ya 15 años de haberse abierto. Hay dos museos más con esta intención en la Ciudad de México: el Museo de Culturas Populares, que tiene una franca inclinación hacia la parte sociológica, y la sala de etnias, que está, la etnográfica, que está en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que como el nombre lo indica, tiene una visión completamente de estudios de la etnografía y de los diferentes grupos sociales en el país. Y faltaba tener un espacio, abrir un espacio con visiones diferentes. Por un lado, nos interesa muchísimo que dejemos en el anonimato de todos estos artistas populares y poder entrar con sus nombres propios. Ya no es válido estar diciendo las piñas de cerámica de Tzintzuntzan, ni tampoco los huipiles nada más de Oaxaca. Hay nombre propio para cada uno de estos creadores. Por otro lado, tener la posibilidad de darle una visión estética a las piezas, porque a pesar de que hay mucha gente en contra, pues todos los objetos tienen una estética que la predetermina. Finalmente, los bioclimas, la biodiversidad de cada zona, que es la que aporta los materiales, que aporta tanto el clima que llega a influenciar muy fuertemente el diseño de las piezas. Y por otro lado, precisamente hacer la correlación de dependencia entre biodiversidad y productos populares, porque gracias a esa biodiversidad encontramos, en el caso concreto de México, un catálogo impresionante de pluralidad en términos de manufacturas. Pero por otro lado, y dado la gran riqueza biodiversa que tiene México, somos el cuarto país biodiverso del mundo, pues existe una fuente inspiracional impresionante. Entonces, dado las diferentes regiones, vamos a estar encontrando diferentes referencias a esa biodiversidad constantemente. Eso nos permitió tener no nada más una imagen, sino una idea diferente de lo que es un museo. Cómo podíamos concientizar al público de esta dependencia de materia prima con el diseño, cómo, si queremos conservar para México toda esta cultura importantísima popular, tenemos a fuerzas que conservar nuestra naturaleza y hacerla sustentable. De una manera diferente, también poder llegar a los públicos a través de un universo enorme que es el arte popular, y en un momento dado, por ejemplo, salirnos de las cuatro paredes del museo. Por lo tanto, uno de los elementos que más nos identifican al Museo de Arte Popular en la Ciudad de México desde hace 15 años es el desfile de alebrijes que hacemos en la Ciudad de México, que ya es una tradición. Es el primer desfile que organiza la sociedad civil, lo organizan los alebrijeros. Estos son los que fabrican estas figuras fantásticas y que también están presentes en la cultura popular a través de todo el mundo, no nada más en México. Entonces, empezamos a encontrar algunos identificadores en la cultura popular con el Museo de Arte Popular, y nos empezamos a dar la tarea de abrirle oportunidades a los artesanos, a los artistas populares, y también a esta evolución natural que va teniendo el arte popular en cualquier parte del mundo. Sabemos que los ortodoxos
Nos van a criticar, sabemos que los ortodoxos van a decir que el arte popular no se debe de tocar, pero el arte popular ha evolucionado a través de la historia en cualquier latitud, en cualquier paralelo, en cualquier cultura. No se ha permitido a través de las fronteras frenar esta evolución. Entonces creo que parte de la obligación que tiene el Museo de Arte Popular es enseñarlo, mostrar, conservar las cosas, pero al mismo tiempo incentivar estos cambios para que de alguna forma se conserve, pero al mismo tiempo se esté innovando. Así es. ¿Cómo está constituido el museo? ¿Cuáles son sus salas? ¿Qué podemos encontrar? Mira, primero te diría que es un museo sui generis porque es el primer museo que tiene una conformación multidisciplinaria, pero por otro, en términos de organización, pero sobre todo los que de alguna manera conforman el fideicomiso del Museo de Arte Popular Mexicano. Es la Secretaría de Cultura a nivel federal, la Secretaría de Cultura a nivel local y por otro lado un patronato. Pero en el caso de México es la primera vez en la historia museística del país donde el patronato tiene que aportar obligatoriamente una tercera parte del gasto operativo. Entonces, esto también nos llevó a conformar el museo con una visión diferente. En el caso concreto de salas, tenemos 4 salas permanentes y 3 salas temporales. De esas 3 salas temporales tenemos la mayor, que es la sala temporal, tenemos la galería, donde hacemos ahí 4 exposiciones al año, y tenemos la sala de exposiciones del mes, que se llevan 10 exposiciones al año. Por lo tanto, estamos hablando de 17 exposiciones temporales que se hacen al año. Y en cuanto a las salas permanentes, tenemos la primera sala, que son las raíces, esta correlación entre biodiversidad y artesanía. Obviamente es una revisión también de los 3 grandes periodos, prehispánico, virreinal y contemporáneo. La segunda sala, que es donde estamos ahorita reunidos, es la sala de la vida cotidiana, donde veremos muchos de los elementos que se siguen utilizando hoy en la vida rural en México. Probablemente en las grandes ciudades ya no tenemos tanto uso de estos objetos, pero si salimos al campo vamos a encontrar que siguen utilizando gran parte de esta herencia prehispánica y gran parte de esta herencia mestizana. Después tenemos la sala 3, donde tenemos, lo llamamos lo sagrado, pero donde vemos precisamente la importancia de la cosmogonía en términos universales. Obviamente hay una parte importante de lo que es el catolicismo en el país, toda la cuestión que influenció a partir de la llegada de los españoles, de la conquista o el encuentro de dos mundos, como se denomina aquí en México. Y después tenemos la sala de lo fantástico, donde ahí vamos a encontrar todas las obras donde le da pierna suelta a los artesanos y los artistas populares a todas sus piezas. Y vamos a encontrar una manifestación brutal de este arte fantástico, pero también vamos a encontrar una manifestación de cómo representan los artesanos la zoología en este país. También organizado por las 3 grandes biodiversidades del país: norte, semidesierto; centro, con coníferas y bosque caducifolio; y en el sur-sureste, con selva alta, selva baja, bosque de niebla y selva de costa. Entonces van a entender también este público cómo colabora, cómo está ligado en muchos aspectos toda esta biodiversidad precisamente con las figuras fantásticas. Y esto nos permite precisamente hacer una visión general de lo que es el país, pero sobre todo de la producción y el talento de estos grandes artesanos que, sumado a las influencias que se recibieron, somos, como bien lo estaban comentando, uno de los países con mayor oferta cultural en términos de arte popular a nivel mundial. Así es. Entrábamos, recién llegábamos y vi la exposición que tienen aquí atrás. De verdad es que es una cosa espectacular estar aquí y verlo en vivo y en directo. Y bueno, a mí me llama mucha la atención la conservación de estas piezas. ¿Cómo las conservan? O sea, obviamente pues vale pues, del clima, ¿no? ¿Cómo las conservan? Mira, primero, y seguramente ustedes lo están resintiendo aquí, tenemos una temperatura mucho más baja de lo que se
acostumbra en los museos. Normalmente andamos en 20, 22 grados, más o menos 2 en los museos en general, y nosotros tenemos que estar abajo de 20 grados. ¿Por qué? Porque normalmente los huevecillos de las larvas eclosionan normalmente a los 20 grados, entonces para que no tengamos ningún tipo de problema, tenemos una temperatura más baja, lo cual nos genera muchas quejas de la gente que viene en un país que es tropical, viene normalmente sin suéter y se entran a estos lugares y se están muriendo de frío, pero bueno, tienen que entender que es por la conservación de las... Y por otro lado, tenemos en bodega un departamento de conservación y de restauración, donde constantemente estamos haciendo limpieza de todas las piezas y un cuidado excesivo que se tiene que tener con los textiles para su guardado, que en este caso concretamente Paulina nos vino a echar una muy buena mano en el caso concreto de los rebozos, de cómo se tenían que conservar y cómo de alguna manera tuvimos que implementar una serie de medidas para poder llevar a cabo todas estas precauciones. Y lo que están viendo aquí detrás de nosotros también tiene esta división de los 3 bioclimas y es una mínima parte de lo que hay. Simplemente el estado de Michoacán está en el Bajío de la República Mexicana. Hay más de 500 diferentes vestidos. Por lo tanto, la riqueza de este país es casi, te podría decir, que innumerable, y que no hay en el país una institución que se haya dedicado 100% a la preservación de esta tradición, de esta rama artesanal, y que tristemente se están perdiendo a unas velocidades impresionantes todos estos oficios. Así es, aunque en algunas regiones todavía está muy arraigado algunas costumbres, pues finalmente pues la evolución, ¿no? Ha cambiado mucho las cosas. Existen 2 ramas importantes, aquellos que tienen sus fuentes en las fibras naturales y de las fibras vegetales, como la pita y el ixtle. Háblenos al respecto. Pues bien, estaba mencionando hace rato, Paulina, gracias, insisto, a esta biodiversidad, tenemos una enorme cantidad de plantas en el país que se dan en diferentes medios ambientes y de ahí se derivan muchas fibras textiles. En el caso concreto de las cactáceas, hay muchísimas cactáceas en el sureste de la península de Yucatán, para los que no están tan avisados, en el territorio nacional, cerca de Cancún, de estos lugares más turísticos, y donde en el siglo XVIII y XIX se explotó de una forma brutal el enequén. Inclusive se destruyó gran parte de la selva baja para poder hacer plantaciones de enequén, donde se sacaba esta fibra y se exportaba prácticamente a España la inmensa mayoría. La riqueza es tal en términos de plantas cactáceas que tenemos diferentes regiones donde se explotan. Entonces, en el centro de la República, el maguey es una cactácea también muy grande, donde se obtiene prácticamente el pulque, y toda la planta en sí se le puede sacar algún provecho, desde las mismas plagas, como es el caso de los gusanos de raíz, que son los gusanos rojos que normalmente se comen, los cuiles, o los gusanos de penca, que son los gusanos grandes blancos, que se fríen también en manteca de puerco, y son deliciosos, aunque mucha gente estará haciendo caras de que no les gustaría. El día que vengan a México se puedan comer un taco de tortilla con gusanos de maguey y un poquito de guacamole, se van a dar cuenta que es una de las delicias de la gastronomía mundial. La piel de las pencas también se utiliza, es una película blanca también para la gastronomía, para hacer los famosos michotes. La punta o la aguja se utiliza para coser. La penca per se, la carne de la penca se utiliza para darle de comer al ganado. Después, cuando ya está madura, adulta la planta, sale una especie de tronco, un giote, que se come tanto el giote como la flor, y que la flor es polinizada por una serie de murciélagos, y que eso también permite la propagación de la especie. Y finalmente, en el interior del corazón del maguey hay un líquido que se llama aguamiel, que se fermenta y que se hace una bebida que inclusive aquí en México a mucha gente no le gusta, pero que es una bebida prehispánica que se llama pulque. No les gusta porque es muy densa,
es muy babosa en cierto sentido, pero que es deliciosa. Y después tenemos más hacia el Bajío, precisamente una serie también de plantas cactáceas, de agaves, de donde se deriva el mezcal o se deriva el tequila, y que también la fibra se utiliza precisamente lo que mencionaba Paulina para hacer la pita. Es una fibra impresionantemente fuerte y que se utiliza para tanto bordado de cuero, hacer una serie de objetos que tienen un bordado muy cuidadoso, muy complicado de hacer, porque se tiene que hacer un dibujo, se tiene que grabar el cuero y después se tiene que perforar para poder ir haciendo este bordado y hacen piezas espectaculares. O en su momento, en partes como el estado de Hidalgo, Leonardo, un artesano que trabaja allá, hace piezas de uso cotidiano, hace camisas con la fibra del ixtle, que son prácticamente sedas, las trabaja de una manera tan especial y tan fino que se las puede uno utilizar, y este ixtle, que en un momento dado pensaría uno que es muy rudo, se usa como una camisa. Y se utilizaba mucho en épocas prehispánicas, que era la sandalia que se le ponía a los muertos para que emprendieran su camino en el inframundo, junto con un pequeño morralito también de ixtle, algo de comida, y que normalmente tenían que cruzar este cuerpo de agua para poder llegar a otros buenos lugares, de llevar a buen puerto la muerte, entrecomillado. Y después en el norte tenemos, que es la zona semidesértica, tenemos una enorme cantidad de órganos que precisamente se utilizan y que en muchos de los casos se utilizan para la construcción de las casas en una arquitectura vernácula, y en su momento también como alimento para ganado, y hay muchas plantas que se llegan a utilizar precisamente para generar una cestería que es muy famosa, la de las coritas del pueblo mayo, en Sonora, en la parte semidesértica, que son piezas verdaderamente espectaculares y tan finamente logradas que pueden utilizarse para el almacenamiento del agua. Entonces, la variedad de plantas, de familias de las cactáceas y de productos que se obtienen de esta maravillosa simbiosis es verdaderamente inagotable. Esperemos que no seamos tan brutos los humanos para seguir destruyendo de la manera como estamos destruyendo todo, y que perdamos no simplemente nuestras tradiciones, sino esta riqueza natural que tenemos en este país y en todo el mundo. Claro, así es. El tema de restauración, ¿hacen restauración de piezas? Sí, sí, como te mencionaba, tenemos un taller de conservación y restauración, y pues cada vez que tenemos alguna problemática se hace la restauración necesaria. Hay que buscar especialistas, tampoco nuestros restauradores son todólogos y pueden restaurar cualquier cosa. Entonces se consulta con los especialistas para poder en su momento dado llevar a cabo ciertas restauraciones, y cuando ellos no las pueden hacer, se convoca a los especialistas para realizarlas. Así es. Donaciones también, aceptan donaciones, ¿no? Hay donadores que traen piezas. Sí, mira, aquí es un tema muy curioso. La filantropía en el país no existe. Hay que ser sinceros, y no existe ni como educación, ni como forma de vida, ni tampoco el sistema hacendario permite que la filantropía surja y pueda ejercer un beneficio para la cultura en el país. Más bien hay una especie de amiguismo, y entonces entre ese amiguismo se consiguen ciertos apoyos, pero la filantropía como tal no existe. Entonces, ese es un problema, que cuando hablamos de colecciones que se tendrían que donar a los museos, hay mucho recelo. Primero, porque no hay confianza en muchas de las partes de nuestra responsabilidad, de la parte de las autoridades, donde no hemos tenido muy buen ejemplo para poder hablar de las donaciones. Segundo, porque las donaciones muchas veces se hacen por parte de gente bien intencionada y se quedan guardadas en las bodegas. Por lo tanto, a la gente no le interesa estar donando cuando se van a quedar guardadas. Y tercero, cuando de alguna forma lo que se está donando, creen también por parte de los donadores que porque existe esta buena voluntad de donar, se tiene que recibir todo. Entonces, muchas veces se están recibiendo piezas que valen la pena para las colecciones,
que son necesarias para las colecciones porque cubren ciertos huecos, o muchas veces se rechazan porque son piezas que no tienen un valor histórico o un valor artesanal o un valor estético, artístico para el museo, y que de alguna forma no tendría por qué estar simplemente ocupando un espacio en las bodegas que ya de por sí tenemos con ciertos problemas en varios museos en la Ciudad de México. Entonces, cuando se reciben donaciones, se tiene que hacer un intercambio de opiniones con expertos, efectivamente ver si de alguna forma van a cubrir los huecos que se están teniendo en la colección del museo, y por otro lado, analizar las piezas para ver si tienen también los valores necesarios para poder cubrir esos huecos de la colección. Muchas gracias, Walter. Regreso con usted. Y doctora Ana Paulina Gámez, platícanos un poquito este tema de la historia, ¿no? De la historia de su participación aquí en el museo. Bueno, la exposición que terminó el domingo, la exposición del Rebozo, es la segunda colaboración que yo tengo con el museo. La primera fue, como mencionaba Walter, una exposición sobre la huella hispano-morisca en México, y como él decía, como él bien decía, los mexicanos no somos conscientes de la gran cantidad de influencia árabe que llegó a través del mestizaje con España. Y bueno, pues hay un montón, pero un montón de cosas en toda nuestra vida cotidiana, en nuestra arquitectura, en nuestra lengua, en nuestra gastronomía, en fin, que tienen que ver con el árabe, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, el traje masculino indígena no se explicaría sin la influencia árabe. El traje masculino desapareció prácticamente por completo con la evangelización, porque, bueno, como tú sabes, los hombres aquí se vestían con su mashklatl, que eran, bueno, el taparrabos que le dicen también, que cubría pues prácticamente nada, un chicoli para abrigarse y una tilma nada más, pero bueno, pues esto a los misioneros no les gustó, les parecía que los hombres estaban demasiado expuestos, y entonces se cambió esa indumentaria por los aragüeyes y las camisas de los campesinos españoles, que bueno, pues uno las puede encontrar colgadas en los mercados de Fez o de Marrakech o de Túnez, en fin, ¿no? Y bueno, pues uno como que no es consciente de eso. Hubo también mucha influencia árabe, por ejemplo, en las camisas para las mujeres, todas estas camisas escacadas, todas estas camisas listadas, etcétera, etcétera, de influencia árabe, que bueno, un poco también se usaron entre las mujeres cristianas en España. Todo esto nos fue llegando. La técnica, por ejemplo, de los destilados, aquí se pudieron hacer todos estos destilados de los que hoy disfrutamos tanto, como los tequilas, ¿no? De los que ya nos hablaba Walter, los mezcales, etcétera, etcétera, pues porque llegó esta técnica de origen árabe a través de España para destilar. Y bueno, muchísimas cosas, la comida, la mayólica, en fin, muchísimas cosas. Y la segunda colaboración, que tiene que ver más con los textiles, es la exposición del Rebozo, te decía. Y esta exposición, bueno, la curé y es, digamos, una especie de adaptación museográfica a una investigación que yo llevo haciendo durante 25 años sobre el tema del Rebozo, que para mucha gente es la prenda femenina mexicana por excelencia. Hay quien ha dicho que es una especie de segunda bandera mexicana. Yo creo que sí. Y bueno, al ser o al convertirse durante los años posteriores a la Revolución Mexicana, con todo este nacionalismo en la prenda mexicana por excelencia, el problema con esto es que se olvidó su origen, se olvidó su uso original y se rodeó de mitos. Entonces, lo que yo he hecho desde la historia del arte, a veces tengo enfrentamientos con mis queridos colegas antropólogos, pero desde la historia del arte he podido desmontar todos estos mitos para encontrar justamente el origen del rebozo en una prenda árabe que fue muy usada por las mujeres árabes en España, ¿no? Y además, bueno, quiero decirlo, que me da mucho gusto poderlo decir aquí,
Yo descubrí eso precisamente cuando estuve en mi estancia en el Museo de Artes Suntuarias y Cerámica González Martí en Valencia, en la biblioteca, revisando textos sobre indumentaria española. Me di cuenta de que había por ahí una cosa que se llamaba almaizal, que después, haciendo otras conjeturas y más investigación, me acabé de convencer que ese era el origen del rebozo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pude desmontar el mito de que el rebozo era una prenda de origen prehispánico o de origen del sureste asiático. No tiene nada que ver, es una prenda de origen español, de filiación árabe, ¿no? Y pude hacer la diferencia entre las diferentes prendas de recato, que el rebozo es una prenda de recato cristiana, entre todas esas diferentes prendas de recato que se impusieron a las indígenas, a las mestizas, en el caso del rebozo fue a las mujeres mestizas, es decir, a las hijas de españoles e indígenas, y después también a las mezclas con gente procedente de África, ¿no? Y cómo las mujeres españolas durante el periodo virreinal pues conservaron las prendas de recato españolas, al principio las cofias y los velos, y después, bueno, las mantillas, ¿no? Las mantillas, sí. Así es. Sí. El rebozo tiene muchos tipos de siglos. Más o menos, ¿de qué tiempo datan el origen del rebozo? El rebozo, a ver, no te puedo decir un año así exactamente, pero el rebozo es una de las derivaciones de la evangelización en México. Sí, hubo tres prendas de origen árabe que sirvieron para las mujeres de las castas y las mujeres indígenas. O sea, las mujeres de las castas son estas mujeres de sangre mezclada, ¿no? Que al final pues, es lo que somos los mexicanos hoy, sangre mezclada. Entonces, el primero fue el almaizal, que dio origen al rebozo, ¿sí? Pues, digamos, hacia la segunda mitad, hacia finales del siglo XVI. La segunda fue el aljareme, que dio origen a la toca indígena, que después se hizo con técnicas indígenas y que por eso hay mucha confusión con el rebozo. Y la tercera es una que aparece aquí en México como saya. No he podido encontrar el nombre exacto en España, pero sí que he visto ilustraciones y menciones de ella en España, que era una especie como de faldita, que, por donde se sacaba la cara nada más, por digamos lo que equivaldría a la cintura, y esa era también para las mestizas, la saya, aunque después, a lo largo del tiempo, fue quedando más para las mujeres de filiación negra, ¿no? A las mujeres que tenían sangre africana, ¿sí? Y surgieron estas tres prendas como prendas de recato para que las mujeres pudieran ir a la iglesia y para que pudieran cumplir con el mandato paulino que dijo San Pablo, que las mujeres cristianas, igual que las mujeres judías, romanas, etcétera, etcétera, tenían que cumplir con el requisito de cubrirse la cabeza. Entonces, en realidad, para eso surgieron. La confusión con el rebozo después es que después de la revolución, como se hace la prenda mexicana por excelencia, pues y va tomando otras funciones que tienen más que ver con el orgullo nacional que con el catolicismo, se fue olvidando que era una prenda de recato, pero la verdad es que es una prenda de recato, y eso sí lo pude descubrir gracias a un enfoque histórico, ¿no? Claro. El rebozo tiene un lenguaje tanto en colores como en la forma de usarse. ¿Cuál es a ver, tu pregunta es súper interesante porque ha ido idas y venidas, ¿no? Yo me acuerdo alguna vez en uno de los pueblos que hacen rebozos en Tenancingo, empezar a platicar con algunas mujeres y entonces decirme que las mujeres decentes, las mujeres serias, solamente usaban rebozos de colores oscuros, ¿no? Bueno, esto por supuesto mujeres mayores. Entonces, los rebozos, digamos, tradicionalmente para ir a la iglesia, para las mujeres decentes, como ellas decían y demás, eran el azul marino, el negro, el gris, que a veces se obtiene de las motitas entre el negro y el blanco, y el café. Y que todos los rebozos de colores, pues eran rebozos que usaban las mujeres locas, descocadas, ¿sí? Y entonces aquí lo que pasa es que
esa división en realidad surgió también en los tiempos posrevolucionarios, donde se abrió el uso del rebozo. Por un lado quedaron todos los usos tradicionales del rebozo, como la prenda de recato para cargar al niño, para cubrirse cuando se está amamantando. El rebozo adoptó la función de prenda cargadora del mámatl prehispánico, pero eso ya fue a lo largo del periodo virreinal, y muchas otras. Y después hubo esta función de los rebozos de colores para demostrar una especie de orgullo nacional que fue tan importante en los tiempos posrevolucionarios. Y entonces, bueno, pues esto se puso de moda, en primer lugar, entre las mujeres que estaban vinculadas, por ejemplo, a los movimientos políticos e intelectuales. Pero después también sucedió algo muy interesante. Se hicieron incluso campañas para que se usaran las cosas mexicanas para levantar la economía mexicana. Y entre una de las cosas que se fomentó fue el uso del rebozo. Y entonces aquí lo que pasa es que muchas mujeres que estaban más o menos ajenas al uso del rebozo porque habían vivido ya en las ciudades o porque usaban las mantillas en lugar del rebozo, empezaron a adoptar los rebozos, también como las intelectuales y las mujeres que tenían alguna afiliación política, como para decir que eran mexicanas y que estaban orgullosas de serlo. Y entonces aquí es donde surgen una serie de rebozos, como los rebozos de articela, que si bien no son tan caros como los de seda, pues tienen mucha vista. Entonces, bueno, cubre toda esta gama de funciones, una tradicional y una, digamos, más nacionalista. El rebozo ha ido evolucionando. Vi el video anteriormente documentándome antes de la entrevista y veo que el rebozo a principios era un poco más angosto, luego fue evolucionando, fue haciéndose un poco más ancho. ¿Qué me dices al respecto? No, es al contrario. O sea, el rebozo era más ancho. Y era más ancho. De hecho, el tamaño tradicional es un tamaño, el que se hizo toda la vida, que además coincide, por ejemplo, las medidas de las ordenanzas, que tenían que ser, ahorita no me acuerdo los números exactamente, pero las varas que dicen las ordenanzas, si uno hace el equivalente y mide los rebozos más antiguos que quedan, son exactas. Eran rebozos muy grandes porque tenían que cubrir mucho, ¿no? Esos rebozos, como fueron perdiendo, digamos, las funciones tradicionales, por ejemplo, la de cargar al niño, la de cubrirse cuando uno está amamantando y tal, solo se hacen ya por encargo, ¿no? Y entonces se han ido achicando, a partir de la revolución se achicaron un poco, y entonces hoy lo que tenemos como el rebozo o el tamaño del rebozo más común es el que le llaman en los centros productores el 3/4. El entero, el más grande, prácticamente se deja de hacer. Se hace solamente por encargo. ¿Sí? El tipo de tela, ¿qué tipo de tela, cómo ha sido la evolución en cuestión textil? Mira, esta es una pregunta súper interesante porque también con este afán nacionalista, después ahora a todo le dicen rebozo y no, el rebozo, según mi criterio, tiene que estar bien acotado. El rebozo es algo, la gente prácticamente no lo sabe, el primer lugar donde se hicieron rebozos fue la Ciudad de México y después las comunidades alrededor de la Ciudad de México, y de ahí se fue dispersando a muchos lugares. Hacia el sur, Puebla fue un lugar muy importante de factura de rebozos. Hoy ya no se hacen rebozos en la ciudad de Puebla, creo que desde mediados del siglo XIX, porque Puebla fue un lugar que se industrializó textilmente muy pronto. Entonces las producciones artesanales como que se terminaron, ¿no? Después hacia el sur también la zona de Guerrero, Tlapa y Chilapa, se hicieron. Chilapa hasta hace relativamente poco dejó de hacerlos, lo mismo que la ciudad de Oaxaca. Y hacia, digamos, el norte, toda la zona del Bajío hizo rebozos. Algunos lugares en Michoacán, en Jalisco, en el estado de San Luis Potosí y hasta Aguascalientes. Ahora, ¿qué es un rebozo? ¿Cuál es la técnica o por qué le podríamos decir a unas cosas rebozo y a otras no? Bueno, en primer lugar, los rebozos, al descender de los almaizales moriscos, son prendas o eran prendas exclusivamente listadas, y después, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se pone de moda
En Europa, la técnica del ICAT, que se conoce así, nosotros la conocemos aquí como jaspe, y así es como se conoce en los centros reboceros, se empieza a hacer con jaspe. Entonces, hay toda una tradición en estos centros reboceros, ¿sí? Primero de rebozos listados y después de rebozos de jaspe, casi siempre hechos de algodón, porque son prendas de recato, no de abrigo, ¿sí? Y en algunos casos, como Ciudad de México, seda. ¿Sí? Que este es otro mito. Todo el mundo dice que los rebozos de seda son de Santa María. No son de Santa María, los rebozos de seda son de Ciudad de México. ¿Sí? En Santa María se han hecho muy poquito, la mayoría de la producción de Santa María fue primero de algodón y después de articela, ¿sí? Pero la zona fuerte, digamos, es la Ciudad de México. Están las ordenanzas. Ciudad de México tiene o tuvo durante mucho tiempo una especificación muy detallada de cómo se tenían que hacer los rebozos de seda y de algodón o la mezcla de las dos fibras, ¿sí? Nunca se hicieron rebozos de lana. Entonces, lo que yo considero que es un rebozo es una prenda que está hecha en alguno de estos centros reboceros con tradición que tienen 300 y pico de años, ¿sí? De algodón o de seda o de articela ya últimamente, sobre todo en la zona del Bajío, y que son listados, es decir, de rayas, que son lisos, que se llaman chalinas, y los jaspeados. Y entonces, estos son, digamos, los que se han hecho, los que están en las ordenanzas, los que se han hecho tradicionalmente, y empieza una confusión con otro tipo de prendas que tienen el mismo formato que se empezaron a hacer hacia los años 60 y 70 por idea de los promotores artesanales que quisieron aprovechar las técnicas tradicionales en muchas comunidades tejedoras porque las mujeres estaban quedando sin venta. Entonces buscaron una formato, una prenda que fuera más vendible y entonces pues resulta que un rebozo se lo puede poner casi todo el mundo o una prenda que tiene ese formato se lo puede poner casi todo el mundo. Entonces aprovecharon las tradiciones artesanales de lugares donde no se hacían estas prendas para que se empezaran a hacer estas prendas. Hay ejemplos preciosos como los de Venustiano Carranza en Chiapas, pero además hay algo que es muy interesante. Estas prendas, estos nuevos rebozos, que es como yo los he llamado, no tienen arraigo en las comunidades. Son prendas que se hacen solamente para la venta. ¿Sí? Entonces, digo, yo sí hago esa diferencia porque si no lo que pasa es lo que vemos hoy afuera de la casa de Frida Kahlo, que hay prendas que tienen ese formato, que están hechas en China y que tienen la cara de Frida Kahlo y que dicen que son rebozos oaxaqueños. Pues no. ¿Sí? Okay. ¿Qué tipo de rebozo utiliza el hilo metálico, el hilo de plata? Ok, hoy ya no se hacen, se dejaron de hacer yo creo que antes de la revolución, yo creo que hacia finales del siglo XIX. Estos rebozos se llaman rebozos ametalados, estaban especificados también en las ordenanzas y lo que se hacía era tejer con unos hilos que tenían un haz podría ser pergamino, en el caso de los rebozos casi siempre es seda, y enredado el alambre metálico. Estos se conocen como hilos entorchados o oro de Chipre y se hacían casi siempre se metían en la urdimbre casi siempre cuando se hacían rebozos de seda. Y también el hilo de oro y de plata se usaba para bordar los rebozos que yo he llamado rebozos de paisaje, que eran rebozos que, digamos, tenían el formato del rebozo, muchas veces la tela estaba hecha por reboceros y después se bordaban encima algunos motivos. Esa sería la utilización. Vi en un video los telares, una exposición de los telares, de cómo se hace el rebozo, y obviamente, pues, platícanos un poquito del tema de la elaboración. Bueno, actualmente todavía se hacen, por ejemplo, en Santa María del Río y algunos artesanos en Tenancingo, rebozos en telar de cintura, que es el antiguo telar de origen prehispánico. La gran mayoría de los rebozos que se hacen hoy día y que se hicieron, yo creo que a partir, digamos, de
pues más o menos los años 40, son rebozos hechos en telar de pedales, que es el telar español que se importó a México en el siglo XVI. Pero curiosamente, esto tiene que ver, bueno, con dos cosas. Uno, con la ubicación y la finura de los rebozos, y otra, con los volúmenes de los rebozos. Entonces, hacia la zona centro del país, hacia la zona del Bajío, donde hubo muchísimos obrajes, la producción fue casi siempre en telares de pedales. En cambio, por ejemplo, en lugares como Tenancingo, Sultepec, Ciudad de México, Oaxaca, en fin, había la combinación. Cuando se hacían rebozos menos finos, que las ordenanzas lo especifican muy bien, los rebozos entre finos, corrientes, ordinarios, se podía usar telar de pedal para avanzar mucho más rápido, y los finos casi siempre eran hechos en telar de cintura. Okay. Los rebozos también muy importantes, los que se hicieron aquí en la Ciudad de México allá por el siglo XVIII, XIX, hay un rebozo que tienen expuesto donde vienen escenas de fiestas civiles y fiestas religiosas, como si fuera un lienzo. Sí. Esos rebozos son súper interesantes. Yo he localizado alrededor de 12. Tenemos aquí uno que nos hizo favor de prestar la familia Echeverría. Y en el caso del que tenemos expuesto nosotros, hay 3 franjas. La primera franja son cosas festivas. La segunda franja es una corrida de toros, que es fantástica porque, bueno, está el torero, está el rejoneador, los banderilleros, el picador, están sacando ya al toro muerto, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo está la procesión del Corpus Christi. Lo que es muy bonito cuando uno hace la lectura de estos rebozos, y aquí me van a matar mis amigos antropólogos, me van a matar los nacionalistas, pero este rebozo de lo que nos habla es del orgullo de pertenecer al Imperio Español. Claro. ¿Sí? Platíquenos la anécdota que tiene también en la exposición del Santo Domingo. Es el Señor del Rebozo. El Señor del Rebozo. Fíjate que esto es muy bonito. El Señor del Rebozo todavía tiene culto, está en la iglesia de Santo Domingo, y es la única imagen en la Ciudad de México, además de la Virgen de Guadalupe, que sigue teniendo cofradía. ¿Sí? Ya se acabaron las cofradías desde el siglo XIX, fue algo que se prohibió con las leyes de reforma que dictó, bueno, el presidente Juárez y otras personas hacia los años 60, ¿verdad? Del siglo XIX. Y esta imagen en realidad estaba en el convento de monjas dominicas de Santa Catalina de Siena. Era una de las imágenes más veneradas por las monjas, porque además parece que a las monjas y a la gente en general le había hecho muchísimos milagros. En realidad la imagen originalmente era un nazareno, bueno, sigue siendo un nazareno porque sigue llevando la cruz. Entonces, bueno, era tal, digamos, la devoción que le tenían, que todo el mundo le pedía favores y demás. Entonces, la leyenda cuenta que una de las monjas que vivía en el convento le tomó especial devoción y especial aprecio al Señor del Rebozo. Entonces, ella se encargaba de ponerle flores en su nicho, de ponerle las veladoras, el incienso, de cambiarle la ropa, en fin, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasaron los años, esta monja se hizo vieja, se hizo anciana, y entonces pues dejó de ser capaz de ir a poner flores y veladoras, incienso y todo. Entonces se dice que una noche, en una noche de tormenta, como las que suelen caer aquí en Ciudad de México, que son así impresionantes, sí, sí, ¿no? Con rayos y centellas y todo, la monja estaba orando, pidiéndole, ya muy enferma, pidiéndole perdón al nazareno porque ya no era capaz de atender su nicho. Entonces, se supone que en ese momento entra el nazareno a la celda de la monja y se ponen a platicar, y entonces, bueno, iba ya a amanecer, y entonces el nazareno le dice a la monja que ya se va a ir, y la monja le dice que para que no se moje tanto, que le da su rebozo para que regrese al nicho. Entonces, a la mañana siguiente encuentran a la monja muerta y al señor nazareno con el rebozo de la monja sobre los hombros, ¿no?
Y a partir de ese momento se le conoce ya como el Señor del Rebozo. Su fiesta desde el siglo XVII es el primer viernes de marzo, pero todos los viernes primeros de mes hay una misa todavía en la iglesia de Santo Domingo. Ahorita cuento cómo se hizo el traslado. Y es cuando la gente le va a pedir favores. Es muy impresionante. La gente lleva una veladora, hay que oír la misa, hay que rezar 13 credos, dejar la veladora. Y si el Señor del Rebozo hace el milagro o concede el favor que se le pidió, entonces hay que volver, oír una misa, llevarle un rebozo y rezar 13 credos. Ahora, es muy bonita la tradición porque estas fiestas del Señor del Rebozo están narrados en los novelistas del siglo XIX y los cronistas de la Ciudad de México del siglo XIX. Eran unas fiestas enormes, enormes. La iglesia Santa Catalina de Siena la requisó el gobierno cuando les quitó a las monjas en Ciudad de México sus propiedades en el siglo XIX. Y esta imagen, bueno, a las monjas las expulsaron de ahí. Hoy viven esa misma comunidad en el sur de la ciudad, en la zona de Mixcoac, y no se pudieron llevar la imagen porque no tienen una iglesia pública, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue que se la llevaron sus hermanos dominicos a la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, que está aquí en el centro de la Ciudad de México, y ahí es donde tiene hoy su capilla. Y te digo, es muy impresionante porque a pesar de todo y a pesar del cambio de sede y demás, sigue teniendo cofradía cuando ya prácticamente nadie tiene cofradía. Qué maravilla, qué bonita historia y qué bonita tradición. Yo voy a pasar porque tenemos invitados en la sala. Está con nosotros don José Manuel Gironés. Él es presidente en emérito de UNESCO Valencia. No sé si nos escucha, don José Manuel. Fer, ¿me escuchas? Don José Manuel Gironés ha recibido una llamada y ha tenido que salir por cuestión personal. Se disculpa por ello. Tenemos también a Dolores Lerma del Museo de Encajes de Camariñas. Está con nosotros también Javier Rausel, él es profesor de la Escuela CANEM Valencia, historiador e indumentaria valenciana. Adelante, si gustan preguntar algo a nuestros invitados. Bueno, yo la verdad es que hay que ser sincera, conozco muy poco vuestra cultura, ¿vale? O sea, lo elemental, bueno, claro, lo que se estudia siempre en las escuelas, pero a nivel de textil y encajes, ¿no? Fue un fallo por mi parte no haber investigado más, pero cuando yo estoy tomando nota de todo, entonces cuando me estáis comentando lo del rebozo, es que tal cual me viene muy parecido a nuestros chales y fulares que hace, bueno, ahora le llamamos chales y fulares que hacemos aquí en nuestra comarca con encaje y normalmente lo hacemos con hilo de, bueno, fibra, a veces le ponemos seda, algodón, pero lo más tradicional es el lino, por la tradición que en el ayuntamiento vecino de Vimianzo tiene de Izás de lino. Entonces, la verdad es que, bueno, lógicamente, lógicamente por la historia ya sabíamos que teníamos que tener un tanto común, pero con el rebozo y lo que estaban comentando de las prendas de recanto de la iglesia, aquí en Galicia y en nuestra zona hasta principios del siglo XX, podía decir hasta los años 50, o sea, la edad o sea, mi madre tenía que ir a la iglesia tapada con una especie de mantilla y de color negra, oscuro siempre, sobre todo negras, y de hecho se casaban de color negro, que eso actualmente parece tan surrealista, ¿no? Que te cases de color vestido de negro. Nosotros, las hijas de la generación de mi madre, estamos hablando de una generación que actualmente están en torno a 80 años, nos choca mucho ver esas fotografías, ellas vestidas todas de negro. Entonces, bueno, la cultura, tenemos unas grandes raíces, lógicamente. Yo, si me permitís,
La verdad es que estoy muy contento de asistir hoy, ¿no? De un poco también de que esté Dolores, hola Dolores, que no nos conocíamos también, No, no, y de saber que estás estudiando todo este tema también desde Galicia. Y una cosa que, Ana Paula, me ha encantado ha sido el intentar buscar desde la parte histórica, muchas veces desmontar esas cuestiones que siempre son un poco más espinosas y que muchas veces se continúan pasando de unos a otros sin realmente tener una base fiable o documentada. Eh, yo cuando estabas hablando de los rebozos, estaba pues también comparándolo con nuestras mantillas aquí en Valencia, con todas las piezas de cubrimiento de cabeza y intentando ver esos paralelismos, la de tejidos de rayas, que aquí, por ejemplo, aparecen algunas mantillas rayadas, sobre todo en la época que llamamos aquí imperio, en el neoclasicismo, aparecen muchas cuando se hacen más largas y más estrechas. Por ejemplo, del color realmente cuadra perfectamente como nosotros. El color negro es el color que ya desde Felipe II se tiene considerado como el gran color de la moda y del lujo. Y todo el mundo tenderá a llevar ropas negras y sobre todo las mantillas, ¿no? Para la iglesia y los oficios. Y estaba viendo, me gustaba mucho cómo, Ana Paula, ibas poniendo en los mismos puntos sobre cosas que pensamos desde aquí, creo que desde España, Dolores creo que también pensamos, ver que prácticamente, claro, todo tiene el mismo origen y que todo está muy interrelacionado. Y del señor Walter también me ha gustado mucho todo el tema de la definición un poco de las fibras vegetales, que aquí en Valencia también tenemos algunas mexicanas, sabemos que entraban de México. A veces aún queda en ese sabor popular, no, esto venía de México, igual que los mantones. Muchas veces aquí todos sabemos que los mantones eran de China, aunque viniesen a través de Filipinas. Y aunque le llamemos mantón de Manila, pero muchísimos entraban por el puerto de Veracruz, entraban a España por los galeones que venían a Sevilla y a Cádiz, y a Valencia entraban por el puerto de Alicante. Y nada, es espectacular, ¿no? Ver todas estas conexiones que tendríamos que poner en común, porque Claro. yo creo que nos enriquecería a todos. O sea, yo estoy alucinado, estoy contentísimo de haber participado hoy, de participar y de estar aquí. Y también me estoy apuntando muchas cosas para haceros preguntas y para seguir un poco estirando el hilo, ¿no? Que es lo que nos gusta a todos los historiadores, a toda la gente que nos dedicamos a esto. Pues yo encantada de tener intercambio con ustedes porque la verdad es que he desmontado tantos mitos con esto del rebozo que creo que ya le han puesto precio a mi cabeza a algunos colegas. Entonces, pues para mí sería riquísimo, riquísimo tener un diálogo con ustedes y bueno, pues seguir desmontando estos mitos. Y por otro lado, yo creo que, como bien mencionan, cuando Nietzsche decía que una mentira dicho 100 veces se convierte en verdad, pero yo creo que es parte también de esta tradición y de estos mestizajes. Se empiezan a decir ciertas cosas. Aquí en México prácticamente, si no es la última generación de los millennials, todos los demás aprendimos la famosa frase de que venían de la nao de la China. Y resulta que no era ni nao, ni era China, era un galeón y era Filipinas, pero nos lo recitamos como fórmula. Entonces, desgraciadamente, el hecho de que de repente ciertas leyendas se continúen, van manteniendo mentiras ya enquistadas dentro de la historia, que a la larga las tomamos como unas verdades. Entonces, cuando surge la propuesta, la investigación bien fundamentada, seria, profesional, donde se está hablando de que no es de tal forma, sino de otra, obviamente hay mucha reacción. Probablemente algunos tengan intereses y otros simplemente no querer ir en contra de la tradición y se siguen aceptando ciertas cuestiones. Pero yo creo que es necesario a nivel mundial estar constantemente haciendo investigaciones para poder desvincular la realidad de la leyenda. No vamos a poder vivir nunca sin las leyendas, pero yo creo que
Los científicos nos han enseñado desde hace mucho tiempo, lo único en que nos podemos fundamentar es en la ciencia. Entonces, si de alguna forma podemos ir comprobando las cosas científicamente, es como vamos a poder establecer una estructura histórica que nos permitirá a la larga tener una verdad que va a conformar la estructura de los pueblos. Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad es que nosotros aquí en Valencia decimos que los mitos muchas veces suelen tapar o suelen rellenar esos huecos de la historia que claro que no se pueden explicar, pero que lo que tenemos que hacer es, con el saber que poco a poco vamos ganando como humanidad y como grupo social, tenemos que ir dando luz a esos huecos y tenemos que hacer revisión de nuestro propio pasado y también de nuestro propio trabajo. Yo creo que si no somos capaces de autorrevisarnos nosotros, o sea, tampoco podemos ir avanzando. Yo la verdad es que me encanta la charla de hoy porque pone los puntos sobre las íes y lo que hay que hacer es esto, o sea, diferenciar el mito de la realidad, tener también el mito presente como conformador de identidades muchas veces, porque todos sabemos que al final el mito suele llevar a la creación de esas identidades, pero buscar esa verdad, ¿no?, subyacente de todo el material. Sí, ahora, lo que yo siento que pasó en mi caso desde historiador, desde la historia del arte, es que la mayoría de la gente que se dedica a estudiar el arte popular en México lo hace desde la antropología. No tengo nada en contra, de hecho quiero mucho a mis colegas antropólogos, pero al no revisar documentación en archivos, al no leer crónicas, al no ir a buscar libros antiguos que muchas veces están en los fondos reservados de las bibliotecas y tal, como que ha impedido que esa parte pueda tejer una nueva historia. Y también lo que para mí ha sido muy importante es la disciplina del conocimiento de la evolución, digamos, artística de las cosas, de las estructuras ornamentales, de los elementos ornamentales, desde la cultura material, de cómo ha evolucionado incluso la técnica. Hay un montón de pistas que yo encontré desde la cultura material, desde el conocimiento textil, para poder fechar los rebozos, que se combinó finalmente con el trabajo de campo y con el conocimiento, digamos, de las formas y de la evolución de las formas, que en buena medida los antropólogos, o por lo menos aquí en México, han dejado fuera. Entonces, bueno, pues por eso es que mi investigación ha roto con tanto mito, ¿no? Aquí yo lo que puedo decirte, Ana Paula, es que la antropología no se... Ana Paulina, perdona. Ana Paulina, que aquí, por ejemplo, lo que yo tengo sabido en Valencia o en España, los antropólogos no están tan metidos en el tema de la creación de las identidades a través de la indumentaria. Están un poco más centrados en otros aspectos sociales, humanos de las personas, no tanto en la indumentaria. Nos han dejado un poco a los historiadores del arte, a los historiadores, un poco esa faena de un poco de desenmarañar la indumentaria, muchas veces también porque no la ven o no la han visto con suficiente categoría para estudiarla, o sea, o para tenerla en cuenta. Aquí en España también tenemos nuestros problemas. Hay trajes tradicionales que desde el franquismo se impuso esa imagen de la manola y el torero que lo barrió todo o que mistificó todos los trajes, y realmente cuando tú rascas y encuentras, aquí en Valencia porque tenemos una zona muy rica, pero podemos encontrar muchas variedades en una zona muy pequeña de trajes tradicionales que al final hacen referencia a una época determinada o a unos usos determinados por el clima, por las condiciones bioclimáticas y por otros usos también sociales o por costumbres, y que vemos representadas a veces en otras partes de España. Aquí el uso en Valencia de la seda es primordial en los tejidos, pero también hay en otras zonas de España que todas están relacionadas con Valencia. O sea, una zona de Zamora compraban tejidos en Valencia, o en Fraga, en Huesca también, o Murcia. Hay algunas zonas donde se pueden ver esos tipos de tejidos que tienen relación con Valencia. Y entonces, muchas veces, lo que está claro, yo, Ana Paulina, lo que te digo desde aquí es que sigas luchando, porque muchas veces
el que presenta o el que abre batalla, el que abre la puerta, es el que se lleva como decimos aquí, el tortazo. Porque claro, es el primero que abre y que va caminando, pero después seguro que verás como todos van detrás o poco a poco va la cosa cambiando seguramente. Sí, por eso te digo que le pusieron ya precio a mi cabeza. Bueno, oye, lo tenemos creo que todos. Ahorita que dices sobre la seda valenciana, me vino a la memoria la lonja de la seda de Valencia, que es un edificio absolutamente maravilloso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y aquí, por ejemplo, con la seda también tenemos muchos mitos. La gente se cree que iba todo el mundo vestido de seda a las 24 horas y no es así. Y que todos tenemos que luchar con los mitos creados desde la antigüedad o incluso los que se crean actualmente, o los 3 moños, el peinado de Valenciana con los 3 moños, que es muy característico y muy vistoso y visual. Y enseguida todo el mundo va a compararlo con la dama de Elche, con el busto de la dama de Elche, que claro, que se llevan 1500 años entre la aparición de un traje y el busto, pero la gente muchas veces también necesita de ese mito para autoconvencerse de su propia identidad, que muchas veces lo sabemos, pero ya estamos nosotros, ¿no?, para cargarnos eso. Exacto, exacto. Bueno, los mitos fundacionales pues siempre tienen su importancia para la identidad y para la cohesión de las sociedades, ¿no? Curiosamente, hoy se celebra un aniversario más del lanzamiento de Darwin del origen de las especies. Y bueno, yo creo que finalmente ahí es donde tenemos que ir desembarcando todo el mundo, en la ciencia, en los casos demostrables, obviamente salpicados por toda la historia y todo lo que se va conformando alrededor de esta historia, y que todos estos mitos y leyendas serían hoy en día las famosas fake news. No podemos quedarnos todos con lo que recibimos a través del teléfono, del móvil, de los celulares, como decimos aquí en México, de toda la información que nos llega. Tenemos que ir limpiando y tenemos que ir teniendo un criterio propio fundamentado para poder sacar la verdad. Entonces yo creo que la comunicación nos ha permitido hoy en día llegar a poder desenmascarar muchos mitos o leyendas, o poderlos fundamentar en el caso contrario, pero finalmente tenemos que estar haciendo una parte de investigación con un criterio, con un sentido común, que si esto lo abandonamos, pues es como, insisto, tener toda la información de fake news que nos llega todos los días por cantidades exorbitantes, y que tendríamos que tragárnoslas y que creérnoslas tranquilamente. Así es. Bueno, ya a mí me han dicho que aquí don José Manuel Girones tuvo un imprevisto y ya no pudo estar, pero bueno, ha sido una lástima porque también es un deleite escuchar su participación. Ya en otra ocasión lo tenemos. Pero bueno, yo veo que nos traéis como cositas ahí como para mostrar. Ok, sí. Bueno, les traje ahora sí que las dos caras del rebozo, la tradicional. Esta es una pieza, perdón, déjenme ponerme los guantes. Bueno, este rebozo es un rebozo azul de la zona centro de México, y se los traje porque es una de las zonas que menos reconocimiento tiene, que es la zona de Michoacán, Guanajuato. Tiene un motivo de jaspe que se llama encuartado, que son, no sé si alcanzan a distinguirse, estos puntitos que se hacen con la técnica de reserva del ICAT y que se van haciendo líneas como en zigzag. Este es un diseño que está disperso, digamos, por toda la zona del centro de México. Se conoce con diferentes nombres, y se los traje también para explicarles cuáles son las diferentes partes de un rebozo. Primero tenemos la tela o el cuerpo del rebozo. Después tenemos lo que se conoce en
en el extremo como punta o como rapacejo, déjenme abrírselos. Y al final tenemos los hilitos sueltos que se llaman flecos. Y en muchas ocasiones también tenemos en esta parte de aquí unas idas y venidas de trama sobre la misma calada que ayudan, digamos, para que no se desmeche el rebozo, para que no se deshaga antes de que le hagan la punta. Esta parte de aquí se hace normalmente la tela en los talleres donde trabajan hombres. Esto es, y siempre ha sido así, además lo sabemos que desde el siglo XVIII fue así, son los primeros documentos que tenemos, y esta parte de abajo la hacen las mujeres. Siempre es un trabajo que se hace fuera del taller, se manda a trabajo a domicilio o domiciliado el rebozo sin las puntas, se hace allí, a veces se devuelve al taller y el taller es quien lo comercializa, pero en muchas comunidades son las mujeres las que compran los rebozos, los empuntan y entonces ellas la comercializan. Y esta parte de aquí, digamos, el trabajo que hacen estas mujeres, y qué bueno que lo estoy diciendo aquí, porque hay muchas mujeres que hacen algo parecido, es la menos apreciada, la menos reconocida, pero una de las más importantes. Estas puntas de acá han evolucionado también, hay diferentes técnicas a lo largo del tiempo, y estas puntas en realidad son como variantes de trabajos de encajería. Se hacen con técnica de anudado, se hicieron con técnica de diferentes tipos de pleita, y se hicieron también con un anudado de plata, ¿no? Perdón, un anudado de mechoncitos de seda. Este, digamos, es el formato más tradicional. Y ahora déjenme enseñarles el color y el formato de las prendas, digamos, ya de colores, que son las que se usan más para las cosas festivas, nacionalistas. ¿Sí? Y también quiero que vean las puntas, que ya combinan también dos colores. Hay estas, hay otras que tienen trabajo de Shakira, que llamamos entorchadas. Y en este sentido, bueno, pues hay también en la punta una enorme variedad. Es la parte, yo creo que menos reconocida, pero la punta también puede ayudar a que el rebozo sea más caro porque tiene mucho trabajo implicado. Y finalmente quería enseñarles estas cajas. Se llaman cajas reboceras y es donde tradicionalmente se guardaban, se doblaban los rebozos, se metían aquí, se cerraban incluso con llave, y esto ayudaba para que los rebozos se conservaran. Eran muy típicas, hoy solo se hacen en el pueblo de Santa María, pero antes parece que tuvieron una distribución mucho más amplia, y muchos de los rebozos que sobreviven con toy caja, que fue además la que los protegió. Hay piezas de Santa María, obviamente, que tienen aquí, pero en expoventa. Mira, en ese caso, en el museo tenemos una tienda del Museo de Arte Popular que no pertenece al museo, es una asociación civil la que la controla, y obviamente hay una excelente comunicación con Claudia Muñoz, la directora, y constantemente le estamos dando la programación para que ella surta la tienda con los temas que se van a estar tratando. Por el momento puedes encontrar una gran cantidad de rebozos en la tienda, no exclusivamente de Santa María del Río o San Luis Potosí, sino de varios estados, porque son los que están hoy en día elaborando estas prendas, pero efectivamente uno de los estados y de las localidades más identificadas como rebozos es Santa María del Río, San Luis Potosí, pero van a encontrar de todo, y van a encontrar piezas que están elaboradas de la forma tradicional, o como hablábamos anteriormente, con una evolución ya en términos no de la manufactura, sino en los terminados
como mencionaba Paulina, de las puntas. Entonces ahí se han estado mezclando plumas, se mezclan también chaquiras, va teniendo una identificación con diferentes regiones de la República Mexicana, entonces vas a encontrar con diferentes materiales. Claro. ¿Qué nuevos proyectos vienen para ustedes? Mira, ahorita desmontando esta exposición de rebozo, viene la tercera exposición de una serie importante de 4 exposiciones sobre México textil. La primera fue precisamente dar una introducción de la importancia que tenía el textil en México como nación. La segunda fue con esta división que hacemos nosotros de la biodiversidad, el sur-sureste, la materia prima y el textil. Se presenta precisamente esta tercera exposición que es la materia prima, el centro de la República Mexicana y el textil, para dejar la última que va a ser el norte de la República Mexicana, la materia prima y el textil. Entonces, de esta forma, cuando podamos terminar las 4 exposiciones, se hará el catálogo donde el público va a poder ver precisamente la importancia del textil en México, pero también la vinculación y simbiosis entre la biodiversidad, la materia prima y el diseño textil. Obviamente es muy ambicioso el proyecto, pero vamos a dejar muy claro, como lo hemos hecho en otras posiciones, de la importancia precisamente de este juego interdisciplinario de la materia prima y los productos regionales. Para la gente que tiene oportunidad de venir al museo presencialmente, ¿cuáles son los horarios, los cuidados, obviamente, pues de pandemia, ¿no? Mira, efectivamente está el protocolo que nos exigen las autoridades federales y locales de tener tapetes, de tener geles, de tener de alguna manera el uso todavía aquí en México, Ciudad de México, de la mascarilla y obviamente la sana distancia. Para mucha gente, y pido disculpas anticipadas, deberíamos estar utilizando las famosas tapabocas, pero es muy desagradable estar hablando así para una entrevista, que muchas veces no se oye bien, muchas veces los materiales causan reverberancia, pues por eso decidimos no utilizarla. Pero todas las medidas de sanitarias se llevan a cabo dentro del museo, se toma la temperatura y en el caso concreto, como fue a título personal, haberme contagiado en septiembre, inmediatamente el museo fue cerrado, estuvimos en cuarentena todo el museo después de haber hecho las desinfecciones. Y el museo está, ya en términos generales, está abierto para el público de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Los miércoles ahorita no la tenemos por la cuestión sanitaria, pero normalmente está abierto de las 6 a las 9 de la noche en una jornada nocturna y con un costo prácticamente simbólico, dado que los estudiantes, tercera edad, artesanos y toda la gente con alguna discapacidad puede entrar gratuitamente, más el domingo que es gratuito a todo mundo, y el resto de los que pagamos boletajes son 60 pesos, que equivalen prácticamente a $3 la entrada. Y es un museo que sobre todo tenemos una extensión importante en programas educativos, tanto de talleres de artesanos para artesanos, como de artesanos para niños y padres los fines de semana, y una extensión muy importante de servicios educativos que tenemos en diferentes hospitales de la Ciudad de México, donde vamos a impartir talleres, hospitales de todo tipo, desde ginecobstetricia, pediatría oncológica, en fin, estamos en diferentes hospitales para poder llevar el museo a lugares que tienen muy saturada la mente por la situación de salud. Claro. Para nuestros espectadores y público internacional, ¿alguna página web para que puedan visitar el museo virtual? Sí, está la página del museo www.map.gov.mx y que les va a dar posibilidades no nada más de visitar el museo, sino ver las actividades que se tienen en el museo al interior y al exterior del museo, y sobre todo darse cuenta que esto del arte popular, insisto, es una fuente de inspiración para cualquier disciplina. No nos podemos olvidar de los nacionalistas rusos, los músicos que se fundamentaron en la música popular,
Valencia, con el gran artista Pablo Picasso, uno de los artistas más universales que ha habido, que se fundamentó también en el arte popular africano para, a partir de las de Marcel Avignon, hacer un arte que cambió completamente la visión del mundo y que entendamos que efectivamente es el arte popular un gran abrevadero para todos los artistas a nivel internacional. ¿Cuentan con redes sociales? Sí, aquí sí me agarras como mi generación me delata con problemas, pero ahorita te las voy a mandar para que las puedas tú promocionar. Efectivamente tenemos Twitter, tenemos Instagram, estamos metidos un poco en todo, pero estos son ya los que vienen detrás de mí porque yo ya ese tipo de cosas me cuesta tristemente mucho accesar a ellas. Me comentan en redacción que tenemos las redes sociales hechas un boom de preguntas y obviamente, bueno, pues si nos ponemos a mencionarlas nos vamos a alargar muchísimo, pero bueno, algún correo electrónico para que la gente pueda contactar con ustedes. Pues sí, mira, directamente está, bueno, en la página hay posibilidades de contactar directamente al museo y yo les doy el mío directamente, es dirección-map@yahoo.com.mx y lo que les pueda ayudar y poderles responder, con muchísimo gusto estamos para servirles. Y volvemos a caer un poco en estos mitos de los que se hablaban hace rato, antes que directores de museos, antes que tener otros títulos, somos servidores públicos. Por lo tanto, estamos para servirle a la gente y en lo que podamos ofrecerles estos servicios públicos, estamos a sus órdenes. Qué maravilla, muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos, algo que le quieran decir al público, espectador nacional e internacional, ahora sí que nos están viendo de todo el mundo. Ana Paulina. Pues muchísimas gracias, espero tener trabajo próximamente con mis colegas españoles. Creo que esto abrió una caja de Pandora de donde van a salir muchas agradables sorpresas. Así es. Por mi parte, agradecerles a ustedes por la gentileza, por habernos distinguido con esta posibilidad de entrar en contacto. De todos ustedes, Dolores, Isabel, Eduardo, todos que están del otro lado de la pantalla, agradecerles profundamente sus preguntas, sus comentarios y sobre todo esta posibilidad que igual que estaba mencionando Ana Paulina, la apertura de una nueva relación que podemos estar haciendo. Hay miles de temas que se pueden estar tocando en relación a España y a México. Yo estoy enormemente agradecidos con los países árabes, con la cultura árabe. Me ha gustado con España misma. Obviamente he estado muy metido en la literatura de todo lo que es el famoso al-andaluz, que derivó después en una enorme influencia en México y obviamente en España, que ha sido madre patria para muchos y que hemos recibido, como todos los países del mundo, esta posibilidad de ser una cultura mestiza. Yo no creo en la generación espontánea, ha habido las necesidades se han propagado a través de la historia y esta historia nos ha dado la posibilidad precisamente de aprender de los demás. Sumamos, multiplicamos, y si dividimos, restamos. Por lo tanto, creo que esta oportunidad que nos dan de sumarnos a la experiencia de Valencia, a la experiencia de España, es una posibilidad de multiplicarnos próximamente. Entonces, bienvenidos y espero que seamos bienvenidos allá en Valencia y en toda España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer infinitamente el apoyo de nuestros técnicos, que sin su apoyo obviamente no hubiera sido posible esta transmisión en vivo y en directo. A nuestros invitados en sala, Isabel, gracias. A nuestros espectadores en vivo, nacionales e internacionales, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues esto fue Bolilleras Live. Vamos a seguir teniendo emisiones en vivo conforme las condiciones sanitarias nos permitan, pero pues seguimos con más sorpresas, más invitados. Muchísimas gracias. Esto fue Bolilleras Live, su canal latinoamericano de encajes y bordados. Nos vemos a la próxima.